Iniciamos contigo. Abrazo, sigamos pues. Bueno, sigamos. Ya me has dicho, Capriles viene el viernes, Capriles está haciendo lo que está haciendo, pero vi un video que grabó Juan Pablo Guanipa el fin de semana, donde la posición de Juan Pablo es mucho más radical de la que tú planteas, incluso de la que plantea Capriles. Él habla de ir a las primarias hasta el final con las primarias, con el candidato que gane la primaria. Te pregunto, sé que no es una pregunta fácil, pero tú mismo lo dijiste para el paredón, ¿qué está pasando dentro de Primero Justicia? Hay dos visiones como en Voluntad Popular, uno piensa en los que están en el exterior, otros piensan en los que están en el país. ¿Qué pasa en Primero Justicia? Bueno, no, yo escuché la posición de Juan Pablo, que coincidimos plenamente, vamos para las primarias, del candidato que salga de las primarias será el candidato, pero ahí en una coma, luego vendrá una historia de lucha, por general que se levanten las inhabilitaciones. Si esto no se logra, tendremos que utilizar diferentes estrategias que evidentemente no puede ser discutido en un programa de televisión, pero evidentemente la oposición venezolana, incluso Primera Justicia, tiene que prepararse a discutir la realidad, la política. Si me dicen que estamos frente a un régimen duro que aplica técnicas antidemocráticas, entonces no puedo pretender que no me voy a mover en la política. Como decían los marxistas, la sociedad es dialéctica, pues la política en Venezuela es más que dialéctica, es cambiante, es coyuntural, y yo creo que la oposición debe prepararse para esos cambios coyunturales, incluso tiene que prepararse hasta para la utilización del Tribunal Supremo de Justicia sobre nuestra política, una cosa que es aberrante, pero es una realidad. Lo que nosotros decimos es que tenemos que ponernos como los caballos, pues la ruta es participación, no permitir que nos saquen de la ruta electoral, porque para nosotros Nicolás Maduro y el PSUV va a hacer todo lo posible para que le demos una patada a la mesa y nos salgamos de la ruta electoral, que es la única, a mi manera de ver, posibilidad que ellos tienen de triunfar, que nos salgamos nosotros de la ruta electoral y le dejemos eso a ellos. Y nosotros tenemos que prepararnos para todo lo que puede ocurrir de ahora en adelante, que evidentemente van a ocurrir muchas cosas. Mientras tanto, la política es la primaria, vamos, pero ya Enrique lo ha dicho. Ajá. Enrique lo dijo hace 2 días, si yo gano y el régimen se empecina en que yo no pueda, pues me apartaré y buscaremos otro plan. Ya lo digo, yo creo en eso. Claro, ahora, pero esto se le ha preguntado a otros candidatos con alta posibilidad de ganar la primaria y no han respondido eso. De hecho, no han respondido. Y tú escuchas a gente decir en las redes, bueno, calle, calle y más calle, como si estuviésemos preparándonos para reeditar la sumatoria del 2014 con el 2017. Y yo creo que eso sí tienen que decírselo a la población, porque ese no es un plan B, eso es un plan suicida. El que crea que volviendo a incendiar las ciudades de Venezuela, que poniendo a los muchachos a que los maten en las calles con escuditos de cartón y volver a pedir una invasión extranjera o el TIAR o qué sé yo, el R2P, yo creo que ese plan, si existe, tiene que ser descubierto, develado y denunciado. Porque yo coincido contigo como ciudadano, aquí la ruta tiene que ser electoral. Te escuchamos. Sí, yo personalmente creo que aquí hay que eliminar esta cosa de que si yo no soy, no es nadie. Eso es una irresponsabilidad y una traición a millones de personas que aspiran a salir de esto. Y yo creo que aquí debemos de construir la unidad en base a las posibilidades. Y bueno, esto de calle, calle y más calle, bueno, hay que ver qué significa. Yo creo que la calle hoy es irse a los barrios, irse a las urbanizaciones, invitar a la gente a que salga a votar, a que acompañe a la unidad nacional por encima de todas las cosas, a que no caiga en las provocaciones de la desilusión del régimen. Para mí esa es la calle que hoy necesitamos los venezolanos. Además, no hay opción de otra en este momento histórico en este país. Lo demás sería profundamente irresponsable. Lo que sí hay que abordar por el medio de la calle es que nadie puede abrogarse el derecho de decidir
una sola persona el destino de los venezolanos. ¿Sabe qué sería triste, Juan Carlos? Que alguien gane las primarias y luego diga, como yo no soy, nos vamos para la abstención. Imagínate tú cómo poner ese liderazgo legitimado de una primaria en un vector que nos lleve a la no participación, en vez de decir, yo no soy, pero no importa. Vamos a un gobierno de unidad nacional y vamos hacia esto, a la búsqueda de un consenso, a la búsqueda del que llegó segundo, a los que quien pueda. Y eso es lo responsable en este momento histórico. Lo demás es galería, es jugar para las redes sociales, es jugar para los egos. Pero yo tengo 23 años en esto y quiero salir de esta situación. No sé, Julio Montoya, con sus palabras, que en el 2017 su propio partido se equivocó llamando a la abstención, que nos colocó 4 años de gobierno de Omar Prieto, allá de Dirwin, aquí bueno, prácticamente todos eran rojitos. ¿Fue un error aquello? Fui derrotado internamente en esa decisión. La acaté por ser miembro de la organización. Pero fui derrotado de esa, como fui derrotado de la última, de abstenernos en la Asamblea Nacional, que el país se iba a caer. Y mira, ahí está la Asamblea Nacional legislando. Y yo tuve que introducir la ley de autismo para que la aprobaran, porque para mí primero los autistas que el tema político. Estuve trabajando la ley de celíacos con ellos, es decir, no hay necesidad de que nos pongan en esto. La abstención no es viable políticamente en ningún lado. Julio, tengo información bien confirmada, no voy a mencionar mis fuentes porque son de todo nivel, tanto nacional como regional, que no hay, para el día 30 no están listos los centros de votación, ni siquiera uno por parroquia, ni de las 109 parroquias del Zulia, ni del montón, las miles de parroquias de Venezuela. Pudiera estar la primaria en peligro si los partidos no se suman todos a poner los centros de votación, porque las comisiones de primaria no tienen el burdel, disculpa que utilice la frase, el burdel político para montar en Jesús María Semprún, en Río de Oro, en Machique, una mesa de votación, porque probablemente ni siquiera conocen esos sitios. Son muy honorables, personas muy honorables, pero son casi todos académicos. ¿Cómo hacer para resolver este problema? Bueno, es un problema muy delicado, porque lo que no puede haber es una primaria fashion, es decir, una primaria donde voten solo centros de votación fáciles en plazas de la clase media venezolana, etcétera. Aquí tiene que votar todo el mundo, todas las parroquias del país. Yo te informo que por lo menos que sé, Trujillo, Falcón, Zulia, porque tengo algunas responsabilidades allí, ya Primero Justicia pasó su propuesta de sitios y de centro de votación, que nunca es inferior a uno por parroquia. Nosotros no queremos uno por parroquia, nosotros queremos mucho más de uno por parroquia. Estamos proponiendo casi 4 o 5 por parroquia. Y hemos pasado los nombres. Tengo entendido que Nuevo Tiempo las ha pasado, que Acción Democrática las ha pasado. ¿Faltan algunos? Sí, evidentemente faltan algunos, pero hemos ido avanzando en la propuesta. No es fácil. No es fácil, ya están entendiendo por qué nosotros decíamos que tenía que ser con el CNE, era para que fueran los sitios de centro de votación del CNE. Era para eso, no era para lo que decían, que a todos le quieren buscar rédito político. Ay, se están entendiendo con el régimen, con el CNE. No, lo pedíamos con el CNE para tener acceso a los centros de votación del CNE. Ahora hay que buscar centro de votación y eso, por supuesto, no es nada fácil, pero yo invito a la Plataforma Democrática y no a la comisión de primaria, a los partidos políticos, a la fuerza política, que se pongan de acuerdo rápidamente, porque algunos decían no al CNE, ahora no sé qué es lo que quieren, no sé, a veces creo que no quieren nada, pues. A ver, ese parece que no quieren nada. Mira, te voy a hacer otra pregunta un tanto capciosa. Hay mucha gente que está prácticamente tratando de deshilachar al gobernador Rosales, al alcalde Ramírez, al alcalde Fernández, porque fueron al acto de Nicolás, que convocó Maduro, porque fue un acto convocado por el gobierno central, porque era una celebración bicentenaria nacional. Y además, el presidente, cuando los saludó, les dijo, tenemos que trabajar juntos, echar a un lado la política, salvar el lago de Maracaibo.
Yo no sé si fue una jugada de Maduro, pero bueno, hoy hay mucha discusión en las redes sociales. Yo quiero escuchar tu opinión. ¿Fue correcto lo que hicieron? ¿Tú hubiese sido hecho otra cosa en caso de ser alcalde de San Francisco? Coméntanos. Bueno, pero yo, con todas mis diferencias que tengo con Manuel, sin duda alguna son muchísimas. Yo creo que el silencio, por ejemplo, de la no culminación del puente Nigales, del parque eólico La Guajira, de la planta termoeléctrica de Bachaquero, de la subestación de Bellavista, de la subestación del Chivo, de la subestación de Casigualcubo, que no se hicieron, se robaron la plata, y no veo el liderazgo del Ejecutivo nuestro peleando por nuestros recursos. Es una gran diferencia. Silenciarnos ante las miles de hectáreas que están inundadas en Catatumbo, a que las carreteras del Zulia no sirven, creo que ese silencio no nos ayuda, y nosotros votamos por un liderazgo que defendiera el Zulia. Eso es otra cosa. Pero vi algo distinto en el tema de Manuel. Lo vi dando una rueda de prensa, creo que estaba Rafael al lado, diciendo: nosotros vamos a ir al acto porque es el acto protocolar, porque es el Zulia, son los 200 años, y nunca había hecho eso. Y eso me parece un buen gesto político, casualmente, para acabar con los sin oficio, con los sin oficio, con los que no van a un barrio, sino que lo único que visitan es una tecla, con el perdón de las teclas en las que creo mucho. Pero evidentemente no veo ninguna razón, una traición a la lucha democrática a que puedan ir a un acto protocolar, y fue protocolar, con la diferencia, sin risa, sin abrazos, sin besos, sino sencillamente la institucionalidad. En cuanto a lo dicho por el presidente y el lago, ay Dios mío, eso es una mentira inmensa. Mañana voy a dar una rueda de prensa en un sitio del Zulia, no lo voy a decir, ya está montada, para que veas por qué no creo en el discurso de que quieren arreglar el lago. Mañana va al Zulia, se va a dar cuenta de algo dantesco y muy importante. Mira, Julio, una pregunta final. Dice Castillo Molleda: decir que el que gane las primarias va a ser el líder de la oposición, cuando en unas primarias solo vota en el mejor escenario el 12% de la población, es una afirmación temeraria. La señora Machado estuvo en desacuerdo con que Gerardo Blay fuese a Bruselas. ¿Quién es Gerardo Blay? Y muchos dijeron: ¿quién lo eligió a él? Cuéntame un poco. ¿Van a tener que ponerle una silla a María Corina Machado y a otros partidos en las mesas de diálogo con el gobierno, o va a seguir el G4 cerrado a que solamente el G4 es parte del liderazgo nacional de la oposición? Pero es que el G4 ya técnicamente no existe. ¿O es que no saben las grandes diferencias que tiene PJ con Voluntad Popular, por ejemplo? Yo no los veo haciendo política juntos, yo personalmente. Yo creo que eso está todo en lo que conocemos como la plataforma democrática, que hay que seguir fortaleciendo. Faltan fuerzas innovadoras. Entonces yo creo que ya ese cuento del G4 ya pasó, ahí se cometieron errores, sí, y que los nuestros no los admiten es un error político, porque nosotros estamos en el único país del mundo donde se pierden cosas, se hacen cosas malas y los gerentes no son cambiados. Si yo me dirijo un almacén, no vendo, lo quebré, me cambian como gerente. En Venezuela nuestros líderes políticos no avanzaron, cometieron demasiados errores, mínimo debieron renunciar, y como no iban a renunciar, debieron ser sacados todos. Entonces, evidentemente ya no podemos seguir. Para mí el tema es el 4 y es el 3, es una excusa para no ir a la unidad total, sino pretender yo ser el dueño de la unidad, y eso no existe. Okay. ¿Por qué Gerardo Estebley ahí? Bueno, empecemos a preguntar por qué lo convocó. ¿Por qué lo convocó la Comunidad Europea? ¿Alguna representatividad o credibilidad debe estar Gerardo Blay, que lo llama Macron y decirle: venite para acá para que hablemos un rato con el gobierno? Alguna cosa tiene que representar. ¿O es que la gente es pendeja y el liderazgo internacional es pendejo? Ahora, que no es legítimo de elección. Sí, la política es el arte de lo posible, y lo posible fue encontrar en Gerardo Blay un vocero de mucha gente. Ahí está. ¿Es la oposición total? No lo es. Ahora, ¿cuándo va a decidir qué es la oposición total? Yo nunca va a ser la oposición total, porque la oposición total tiene muchos matices. Okay. Desgraciadamente estamos en un régimen totalitario y eso no permite que nuestras diferencias se afloren democráticamente. Pero Julio, es la verdad. Julio, un gran abrazo para ti, nuestro respeto y nuestra consideración a Julio Montoya, líder nacional de Primero Justicia, sin duda. Evelyn. Interesante la entrevista. Sí. Bueno, usted le simpatiza a Montoya mucho, ¿verdad? Revisamos información.
tenemos en focoinformativo.com. Carlos Prosperi invita a la oposición. Aquí lo tengo encendido, lo tengo bien, a ver. Prosperi invita a la oposición a ser los líderes, no me escucho. A ser los líderes que el país necesita, no se escucha. Carlos Prosperi invita a la oposición. A los líderes que el país necesita, a los líderes que el país necesita. No sé si me estoy escuchando. Ahora sí, bueno, revisamos esta nota. Durante su gira por el estado de Nueva Esparta, Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática en Resistencia, expresó que es el momento para que la oposición tenga los líderes que el país solicita para construir el cambio. Abro comillas, no podemos llegar al gobierno con odios y venganzas, debemos llegar devolviendo a los diferentes poderes su rol, es decir, hay que reinstitucionalizar el Estado venezolano para poder lograr el cambio democrático que el país requiere en estos momentos. Destacó